Saben, el domingo pasado pasó algo lindo. Yo ya sabía que tenía que predicar hoy, entonces días anteriores ya venía preparando mi corazón, preguntándole al Señor, bueno, Señor, ¿qué querés decir a tu iglesia? Y ahí comenzó su predicación Matías y nos comenzó a hablar del costo, de lo costoso que es seguir a Cristo, y nos enumeraba por las razones, pero lo primero que dijo es que debíamos amar a Dios por encima de nosotros mismos, de nuestros deseos, de lo que nosotros queremos. Primero amar a Dios y eso después nos ayuda a amar mejor a lo que tenemos a nuestro alrededor. Y justamente la prédica que yo venía preparando o pensando o analizando, buscando, trataba acerca del amor. Así que bueno, cuando se bajó él, le digo, mirá, Mati, bueno, entonces tenemos que predicar de esto, tenemos que hablar del amor. Así que hoy vamos a seguir hablando un poco más de esto. Si me preguntan, después de cantar estas canciones, después de este momento, de este ratito de celebración, si cuando se aquieta mi espíritu alguien me preguntara a mí personalmente cuál es mi máxima aspiración en esta vida, qué es lo que más deseo, lo que más deseo es amar a Dios. Así como se predicó el domingo pasado en el primer punto, en realidad hay algo en mí por amar a Cristo, que desea amar a Cristo, por todo lo que Cristo es y lo que hizo por mí. Y si pienso también en mi familia, en mi esposa, en mis hijos, ¿qué puedo desear más yo para ellos o mejor para ellos? Y es que amen a Cristo. Por ahí pensamos acerca de nuestros hijos y decimos, bueno, y está bien que lo pensemos. Queremos dejarle o un estudio o los queremos dejar, podemos decir, acomodados a nuestros hijos, ¿no? Porque si algún día nosotros faltamos que ellos tengan esas herramientas, no los queremos dejar solos. Pero por sobre todas las cosas, la máxima aspiración, que amen a Cristo, que amen al Señor. Yo amarlo y que mi familia lo ame. Y estoy seguro que es la aspiración de muchos de los que estamos en este lugar. De los que sabemos que Cristo nos ha rescatado, lo que cantamos recién, con un rugido, nos levantó de la muerte a una esperanza de vida cuando faltemos este cuerpo y vayamos con Él. Pero ¿saben? Tenemos un problema. Acá arranca como lo que quiero tratar en esta predicación de hoy. Hay un problema. Hay una parte de nuestro ser que ya está redimida por Cristo. Es nuestro espíritu. Él llega. Y si nosotros creemos en su nombre y le entregamos nuestra vida, nos arrepentimos de nuestros pecados y lo aceptamos como nuestro Salvador, nuestro espíritu es redimido. Se va la culpa por el pecado, es cargada sobre Cristo que murió y resucitó y el precio de ese pecado ya lo pagó Él. Solamente tenemos que creer. Pero hay una parte de nuestra vida que aún no está redimida. Y esa parte es esto, es nuestra carne, nuestros propios deseos. La palabra nos enseña que Cristo nos liberó del poder del pecado, pero aún como nuestra carne no está redimida, tenemos algunas influencias del pecado. ¿Quién puede decir en este lugar que es perfecto? Porque yo esté en este lugar, no puedo decir que soy perfecto, ni mucho menos. Entonces está esa lucha interna entre mi espíritu y mi carne. Uno por hacer la voluntad de Dios y otro por hacer mi propia voluntad. Y esa lucha es la que todos los creyentes a lo largo de nuestra vida vamos viviendo. Tenemos grandes enemigos. Nuestra carne es un gran enemigo, nuestros propios deseos. También el mundo y todo lo que nos ofrece el mundo, y ni que hablar del gran enemigo de las almas, Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahí está el problema, esa lucha entre lo que quiere hacer nuestro espíritu, cómo nuestro espíritu quiere amar a Dios y cómo nuestra carne no quiere amarlo, sino por el contrario. Primera de Juan 2:16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico
un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. El lugar de nuestra pérdida de amor por Dios es cuando nosotros quitamos nuestros ojos de Jesús, de la hermosura de Jesús, y lo empezamos a depositar en estas cosas. Y sigo mencionando ese versículo que nos fue compartido el domingo pasado, lo que dije recién, nuestra máxima aspiración, Mateo 22:37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora les traje una imagen. No sé si se ponen contentos, se ponen tristes, no sé qué, pero les traje una, acá me hacen un ok. Les traje una imagen para seguir introduciéndolos en el tema. Miren, por un ratito nomás vamos a apagar las luces, después las prendemos. Esa es una chica en una multitud, está iluminada porque es el foco hoy de nuestra atención. Yo le puse un nombre, es un nombre imaginario, por supuesto, porque pensé, digo, bueno, ya veo que le pongo el nombre de alguna hermana de la congregación y se van a pensar que me inspiré en esa hermana o en el problema o en la situación. No. Entonces le puse de nombre Catherine. Estoy seguro que en este lugar no hay ninguna Catherine. Así que, ¿puedo estar tranquilo? Bueno. Lo lamento si hay alguien por internet que se llama Catherine en algún momento, pero bueno, aquí no hay nadie. Catherine, hace 5 años se convirtió al Señor. Y se prendió fuego por Él. 5 años. Entendió lo que Cristo había hecho por ella. Y eso la llevó a quebrantarse, a buscar a Dios, a amarlo más que ninguna otra cosa, a priorizarlo, a darle lo mejor de su tiempo y de sus fuerzas. Si quieren prender la luz para que se vea mejor en la transmisión, tengan en mente acá a esta chica en medio de esa gran multitud. La multitud va a su ritmo, busca sus cosas, pero ella está en una situación. Y era la reunión del sábado, la reunión de jóvenes, y no había otra posibilidad. Catherine estaba en la reunión de jóvenes antes que nadie, no por religiosa, no para que la vean, porque amaba al Señor con todo su corazón, porque entendía lo que había hecho por ella y quién era Dios. Un domingo, ¿sabés cómo la veías? Como Tommy, la veías saltando, Catherine saltaba y se traía el cuaderno y tomaba nota de la predicación porque no había que perderse nada. Y por ahí la veías llorando, quebrantada en su corazón, porque Dios seguía obrando en él. Pero el tiempo empezó a pasar y ese enemigo que se llama mundo, la oferta de las cosas, comenzó a desviar un poco su atención. Y esa mañana que se encontraba con el Señor, rutinariamente, no por religión, porque era su cita con el Señor, esa mañana faltó. Y se preparó para otra cosa. Y su amor comenzó a enfriarse. Y hoy se encuentra en esa disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Me voy ya detrás de esa multitud, a su ritmo, que busca sus cosas, que mira esas vidrieras, que mira esas ofertas? ¿Se apaga la luz sobre mí y me voy y me pierdo en la multitud? ¿O vuelvo a encender mi corazón por Cristo? ¿Cómo hago? Entonces yo quiero que hoy, esta mañana, le demos algunos consejos a Catherine. Le vamos a decir, vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. ¿Saben? Una de las cosas que pensaba es, a veces qué fácil que es caer en el juicio cuando vemos a un creyente que hace 3, 4, 5, 10 años que tendría que mostrar frutos del carácter de Cristo, parecerse a Él, ser una persona amable, ser una persona que perdona, que no busca discordias,
al contrario, que es pacificadora. Y cuando no vemos esos frutos, es fácil caer en el juicio. No, en realidad no conoció nunca a Cristo. Estamos diciendo, en otras palabras, no es una hija de Dios, no es un hijo de Dios. Y a veces es fácil caer en ese juicio. Quizá no lo pensamos tanto de nosotros mismos cuando no reflejamos el carácter de Cristo. Sí, nosotros seguimos siendo hijos de Dios, pero Catherine no lo conoció. Qué fácil que es. Entonces, lo primero que yo quiero decirle a esta chica es una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Si vos tenés tu fe en Cristo, sos hija de Dios. Porque eso es lo único que hace falta para ser un hijo de Dios. Tu identidad no se perdió. Y si vos por un momento te encontrás en esta situación, estoy frío, me he alejado, saqué la mirada de Cristo y la puse en otras cosas, en preocupaciones, en andar corriendo, prioricé otras cosas. Quiero decirte, si tu fe está en Cristo, sos hijo de Dios. Y Dios no se olvida de sus hijos. ¿Saben? La palabra nos enseña y nos da una ilustración o una comparación que es tan fuerte, que es tan poderosa. Dice la palabra: ¿podrá una madre que dio a luz un hijo olvidarse de que dio a luz? ¿Olvidarse de que tuvo un hijo? Nos atreveríamos a decir todos nosotros que no hay nadie, ninguna mujer en el mundo que se pueda olvidar. Podrán dejarlos, podrán rechazarlos, pero jamás una mujer se podrá olvidar de que dio a luz. Dice Dios, si aún eso pasara alguna vez, yo jamás me voy a olvidar de mis hijos, porque sos su hijo. Y no hay ninguna condenación para sus hijos, para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién te condena? Sos hijo. Y eso es una palabra de esperanza enorme para ella, para vos y para mí, más allá de los momentos que estemos pasando en nuestra relación con Dios. Porque Él no se olvida, porque Él es fiel, porque Él es veraz, porque Él no cambia. Si tu amor se ha enfriado, y este es mi primer punto, eso no significa que hayas perdido tu identidad de hijo, sino que necesitas avanzar en tu proceso de madurez espiritual para mostrar esos frutos. Si tenés puesta tu fe en Cristo Jesús, sos hijo de Dios. Lo que sí puede ocurrir, que haya diferentes niveles de madurez espiritual entre los creyentes, entre los hijos de Dios. Y saben, cuando Pablo escribe a los Corintios, introduce por primera vez en el Nuevo Testamento esta idea que el Señor nos muestra de niveles de madurez entre sus hijos. Miren, 1 Corintios 2:14, miren cómo dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Quiere decir que hay una primera, si me permiten la palabra, hay una primera categoría de hombre y de mujer que Pablo dice son naturales. No pueden percibir las cosas del Espíritu porque aún no han sido salvados, no han reconocido a Cristo como su Salvador. Entonces no se abre esa ventana a un mundo espiritual. Y si vos no has entregado tu vida a Cristo, quizá todos los que estamos acá lo hemos hecho, o no sé si algunos no, o si me estás mirando por internet, quien vea esta transmisión, yo quiero invitarte a abrir este nuevo capítulo en tu vida, que es el más importante, aceptar a Cristo como tu Salvador. Y ahí te va a ser revelada la verdad de Cristo. ¿Cuál es la verdad de Cristo? Que cuando mueras en este lugar, tu espíritu, el cual Cristo le dio vida, se va a ir con Él, vas a ser resucitado junto con Él. Tu espíritu va a tener vida. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos esa esperanza y dice la palabra, esa esperanza no terminará en desilusión. Para los espirituales eso no es ninguna locura, es Cristo mismo tomando nuestra vida y resucitándola. Entonces te invito a que formes parte de esta familia de la fe, aceptando a Cristo.
Juan 1:12, mira cómo dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. No es lo que vos reflejes de Cristo, lo que puedan juzgar los demás, este se porta bien, se porta mal, es como Cristo, no es como Cristo. No. Los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero ahora te quiero leer ahí en los Corintios las otras categorías que Pablo dice. Miren, 1 Corintios 3:1. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Entonces, está hablando acá de una primera categoría de algunos cristianos que se convierten, pero aún son niños, porque un proceso de madurez toma tiempo. Entonces, Pablo no tiene problema con eso. Son bebés espirituales. Y nadie juzga a un bebé porque no puede caminar. Se espera al principio que todavía no reflejes el carácter de Cristo, que aparezcan algunas cosas, fuiste salvado, sos hijo, pero hay un proceso de madurez y de santificación que va ocurriendo en tu vida en la medida que amás más a Cristo y querés ser como Él. Pero miren cómo sigue. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y acá viene el punto. Versículo 3. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Pablo escribe esta carta 5 años después que conoció a esos primeros cristianos que eran bebés. Y 5 años después les tiene que decir, y aún, ahora sí hay un problema, pero aún no han crecido, aún no han madurado. Y es lo que Pablo le llama, en la versión Reina Valera, el cristiano carnal. Es cristiano, es salvado, pero el reflejo de sus actos aún es la carne y los deseos de la carne. Pensaba, digo, bueno, ahora vamos a ver entonces. Y tuve como una controversia ahí cuando digo, bueno, leo estos versículos, no los leo. Bueno, ¿qué es un cristiano o no un cristiano? ¿Qué es la carne? ¿Qué busca la carne? ¿Y qué busca el espíritu? Y es bastante duro de leer qué busca la carne. No estoy hablando de una persona, estoy hablando de nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, que busca ciertas cosas. ¿Qué busca? Miren lo que dice la palabra en Gálatas 5:19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Así dice la palabra. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y vos me vas a decir, yo ya qué tengo que ver con todas estas cosas. Son cosas fuertes, son cosas tremendas. Pero la carne sí tiene mucho que ver con esto. Y nos sentimos incómodos cuando somos cristianos carnales, porque fuimos llamados a otra cosa, porque los que practican tales cosas, esos son los que no heredarán el reino de Dios. Entonces se espera que madures después de 1, 2, 3 o 4 años. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Qué hermoso que es cuando nos encontramos con un creyente que refleja estas cosas. No es que compre una salvación por estos frutos. Esto es un fruto
de que ha madurado junto con Cristo. Pero sigue siendo hijo aquel que aún sigue luchando. Y es una palabra de esperanza para mi amiga, Catherine, para vos y para mí. Traje otra imagen, así no se me duermen. A ver, miren esa imagen. Qué bonita, capaz que es más bonita de este lado que de este lado, ¿no? Pero ese es el ciclo de vida natural, lo que se le llama la ontogenia, que es el ciclo de vida de una mariposa. Tienen nombre cada uno, ¿no? Esa oruguita, en realidad en los términos de los entomólogos y de los que saben de esto, es una larva. Después de larva pasa un estadio que se llama pupa, que es ese cosito que ves enganchado ahí, y luego de que es pupa pasa a ser un adulto joven hasta que desarrolla sus máximas capacidades y vuela. Y ese es un proceso en la naturaleza que corre sin detenerse. Y ese es un proceso que debería ser así en la vida del cristiano. Un proceso que comienza y no se detiene. Pero a veces Dios sabe que hay y aún, como Pablo le tuvo que decir a los corintios, es así. Nos pasa, pero no dejas de ser hijo por eso, ni dejo de ser hijo por eso. El amor comienza a apagarse cuando aparece ahí el y aún, o el pero aún. Ya sabés que tenés que pasar tiempo con el Señor, pero aún. Ya sabés que tenés que perdonar, ya sabés que no tenés que juzgar, pero aún. Ya sabés que el Señor te está pidiendo un mayor compromiso en el servicio. Si aún no estás sirviendo, formar parte de la familia de la fe para fortalecer la congregación con los dones y con los talentos que Dios te ha dado, pero aún. Y ahí por un momento se puede detener ese proceso. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo vas a ser vos? ¿Cómo voy a ser yo? ¿Y cómo va a ser Catherine? Para avanzar en este proceso de la madurez espiritual. Quiero decirte algo. ¿Cómo vas a ser vos y cómo voy a ser yo? Matá de hambre tu carne. Esa es la respuesta. Matá de hambre tu carne. Se trata de a quién alimentás. O alimentás el espíritu o alimentás la carne. Y hay algún error que se da bastante usualmente. Y es pensar que cuando nosotros llegamos a Cristo, Él mata nuestros deseos pecaminosos. Y eso no es así. Es un error. Porque el designio de la carne siempre va a ser de continuo el mal. Dios no puede matar eso, no va a matar eso. Porque esa es una decisión que tenés que tomar vos en relación con Él. Lo que ocurre es que la experiencia de la conversión, cuando vos te entregás a Cristo, eso pasa en un instante. Es un instante. Creíste en Cristo y es un regalo, un favor inmerecido que Cristo te da la salvación. Es un instante, es así. Creíste en Cristo, sos salvo espiritualmente. Pero la madurez es un proceso continuo. La santificación es un proceso continuo. La experiencia de la conversión ocurre en un instante, pero la santificación es un proceso continuo. Miren lo que dice Gálatas. Por eso les digo, se me volvió loca, acá está. Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen
a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Y, ¿saben? Les voy a contar una historia. A veces es lindo y es entretenido conocer historias y pensaba, hoy estoy un poco como recordando cosas que pasaron en el pasado, y qué mejor que recordar la historia de cuando Cristo lo salvó a uno. Y me acordé ahí, Vero y Andrés, vos no te vas a acordar porque tenías 2 años, 1 año y pico, 2 años. Vivíamos en Balcarce. Y como yo decía en la reunión de la mañana, un domingo de invierno, era un domingo frío. Los días de invierno en Balcarce son fríos. Quizás ustedes piensan que acá en Río Cuarto tienen frío, tienen que conocer Balcarce. Balcarce es frío, es muy frío. Y nosotros vivíamos en una punta de la ciudad, por donde ahí a una cuadra del cuartel de bomberos, ¿te acordás, Andy? De eso sí, porque después creciste. Y la iglesia estaba en la otra punta de la ciudad, un lugar que se llamaba El Cerrito. El Cerrito. Y estaba, dentro de todo, bastante lejos. Y recién, hacía pocos meses, habíamos entendido lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Quién era? No teníamos camioneta, no teníamos auto, no teníamos nada, teníamos 2 bicicletas. Una playera amarilla y una playera verde, ¿o no? Y un asientito ahí para Andrés. Pero no se faltaba el domingo. Podía estar helando. La reunión era a la noche. Pero ahí, como yo conté a la mañana, empezaba el proceso de abrigarlo a Andrés, porque hacía mucho frío. Espero que no te hagan bullying con esto. Pañal. Can. Pantaloncito de buzo y jean de corderoy. No iba a pasar frío. Y unas botitas que te habían regalado los abuelos, unas botitas de esas de gamuza. Y ni te describo arriba. Uno y otro y un abrigo. Y ahí lo agarrábamos a Andresito y ¡fra! A presión entraba en la sillita. ¡Fra! Y como si fuera poco le metíamos 2 cinturones. ¡Fra! ¡Fra! Y nosotros más o menos nos abrigábamos y podía hacer el frío que hiciera. Podía llover o no. Llegábamos a la iglesia, dejábamos las bicicletas en un cuartito al costado, nos sacábamos los abrigos. Andresito. Y era una brasa de la temperatura que traía, porque era el efecto contrario. Y nosotros helados. Y ahí estábamos, porque amábamos al Señor, porque no había tiempo para alimentar la carne. El tiempo era alimentar el espíritu, porque entendíamos lo que Él había hecho por nosotros. Y me llevó a pensar algo. Después de 20 años de ir cada domingo a la iglesia, cientos de reuniones, de servirle, de tener ahora otras comodidades, cuando llegue el domingo, ¿qué voy a hacer? ¿Seguiré priorizando a ese Cristo tan hermoso? ¿O agarraré el vehículo y me voy para Alpacorral? Los que no conozcan Alpacorral no saben lo hermoso que es. Pero nos verán acá, y es lo que yo anhelo para mi familia, para mis hijos y para mi vida. Me verán compartiendo con ustedes. ¿Alguna excepción? Papá, ¿podremos ahí viajar a Tres Arroyos? Por supuesto, es hermoso visitarlos. Pero nuestra regla es, nos venimos a juntar con el pueblo de Cristo, a adorarlo, a bendecirlo, porque ese Dios no cambió, sigue siendo el mismo. Es el mismo que me salvó hace 20 años. Yo pude haber cambiado, mi situación pudo haber cambiado, pero Cristo es el mismo. ¿Qué voy a alimentar? ¿Mi carne o mi espíritu? Carne, hoy no te voy a dar de comer. Se me presenta la oportunidad de llenarme de rencor porque alguien me hizo algo. No vas a comer del rencor en mi vida. Se presenta la oportunidad, la tentación
de una inmoralidad, carne. Hoy te mato de hambre con esa inmoralidad. Es la elección que haces cada día. Juicio a otro hermano, mirá, no cuentes conmigo. Comodidad, quedarme tirado en la cama, en vez de correr a celebrar con mis hermanos. Hoy no te voy a dar de comer, comodidad. Es una elección que se hace todos los días. No podemos vivir nuestra vida espiritual de hoy por batallas que hemos ganado en el pasado. Catherine es una elección de cada día. Y hay algo maravilloso, enormemente maravilloso. Y saben que cuando yo digo, y parece tan fácil decir, mato la carne, todos sabemos lo difícil que es a veces dar ciertos pasos, perdonar, matar tu orgullo, hacerte humilde. La está haciendo fácil. Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿O no saben que la voluntad de Dios es vuestra santificación? El Espíritu Santo está involucrado en ese proceso. Solamente tiene que contar con tu disposición, con tu voluntad para matar esa carne. Y pasarán cosas maravillosas. Cuando antes no podías perdonar, vas a perdonar. Cuando antes juzgabas, ahora tenés amor. Cuando antes eras indiferente, ahora estás involucrado con tu hermano, con tu iglesia, con tu comunidad. Porque la voluntad de Dios es tu santificación y la mía. ¿Y la de quién más? De Catherine. Esto da lugar a mi segundo punto. Quiero pedirte, Fer, si querés pasar. ¿Saben? Pensaba cuando preparaba la predicación, ¿y qué pasa si personas que han estado un poco frías, un poco alejadas, se empiezan a prender fuego a partir de esta mañana? Y me imaginaba un fueguito que se arma por allá, por ese sector. No voy a señalar a nadie, hago un sector. Y por allá al medio otro fueguito que se prende. Y por allá atrás otro fueguito y otro y otro. Y ese contagia. El resultado es un fuego, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que en la iglesia no va a parar, no va a parar. Las elecciones, lo que vos haces con tu proceso de santificación, afecta a la iglesia. Dice la palabra que la santidad conviene a la casa de Dios. Y no venimos a este lugar para pasarla bien, para escuchar buena música, para ver músicos o para estar cómodos. Este lugar es un hospital. Es el lugar donde almas dolidas por el pecado vienen a los pies de Cristo. Tenemos que estar preparados. Adicciones, desórdenes de todo tipo, pecado que causa dolor en el corazón de las personas. Esto no es un club, es una iglesia. Y hay una responsabilidad en cada vida de cada uno de nosotros por estar encendidos para recibir esas almas que Dios anhela traer. La obra es suya, pero la responsabilidad de madurar es nuestra. Me acordé de algo porque venimos en la corriente esta de la memoria, hablando de la iglesia. Y Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso. Y cuando le escribe al principio, era una de las iglesias de Asia, les dice unas palabras. Efesios 1:15. Pablo le dice así a la iglesia en Éfeso:
Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Está subrayando una iglesia donde reina el amor. Si tenían amor por los hermanos, quédate tranquilo que tenían amor por Cristo. Porque no se puede dar lo que vos no tenés con Cristo. Pero más tarde le escribe otras palabras. Pero antes de decir eso, yo te quiero decir que me hizo acordar un montón a nuestros comienzos. ¿Por qué hacíamos lo que hacíamos? Hace un montón de años atrás, hacíamos unos cultos al principio, éramos 20, 30 hermanos. Y habíamos alquilado un saloncito ahí cerquita de la casa de Matías. Y ya éramos prolíficos en aquel momento, entonces teníamos un montón de chicos, éramos 20, pero serían como 30 chicos. Y como no había lugar en el saloncito, ahí la maestra o las maestras agarraban los niños y se los llevaban, los veía salir, parecían patitos en línea ahí, que iban ¿a dónde? A la casa de Matías, porque ahí era la escuelita. Yo decía hoy a la mañana, ¿cómo habrá quedado tu casa? ¿No? Pero lo que hacíamos, lo hacíamos por fervor. Ni nos imaginábamos lo que el Señor iba a hacer años después. Eran primeras obras alimentadas por el amor a Cristo. Y después pasó el tiempo, alquilamos otro lugar y después el Señor nos dio la posibilidad de adquirir el predio este. Y los primeros pesitos que juntamos fueron para poner el alambrado. Ya lo conté una vez, pero veníamos con un aparato que se llama holladora, que tiene como un gusano así, y lo agarrábamos entre 4 hombres fuertes, 3 hombres fuertes y yo. En realidad estaba Mati Ceruti, firmaba Mati el aparato ese, y el coso giraba y había que sacar la tierra para hacer el hoyo. Y por ahí desparramó los 4 hermanos para cualquier lado. En serio, no les miento. Y había que hacer la mezcla. Entonces por allá en un sector estaba la mezcladora, andando. Y cuando vamos a ver así, estaba el montón de cemento, el montón de arena. ¿Y quién estaba alimentando la mezcladora? La hermana Delfa. ¿La conocen? La hermana Delfa. Entonces la primera reacción fue mía, yo me acuerdo. Adelfa, no, pará, agarro yo la pala. Un momentito, la pala es mía. Y toda la tarde se la pasó. 1 de cemento, 3 de arena. No me dejen mentir, ¿es así o no? Toda la tarde. ¿Qué nos motivaba? ¿Qué estábamos alimentando? ¿Nuestra carne? ¿Por qué estábamos en este lugar y no estábamos en el río o en otro lugar? Prendidos fuegos por Cristo. Y después que el agua corrió y llegamos hasta donde estamos hoy, ¿qué vamos a hacer con ese amor a Cristo? Y más adelante hay una advertencia para la iglesia de Éfeso. Jesús le da una revelación al apóstol Juan, preso en la isla de Patmos, y le da un mensaje para las 7 iglesias en Asia. La primera iglesia, el primer mensaje es justamente la iglesia de Éfeso. Juan, escribí esto para la iglesia de Éfeso. Escuchen. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Algo muy parecido a lo que nos puede estar pasando hoy a nosotros. Defendemos la sana doctrina, amamos las Escrituras, tenemos cursos, tenemos retiro, tenemos bases, donde enseñamos la sana doctrina, donde rechazamos a aquellos falsos apóstoles y predicamos o intentamos predicar la sana doctrina de Cristo. Y trabajamos duro
Cuando venimos acá a la mañana, venimos media hora antes, los que les toca servir para abrir la reunión, y ves una ronda bastante grande, pero será el 10%, el 20%, el 30% que hacen un trabajo arduo para el resto de la iglesia. Pero ¿qué más advierte el Señor a la iglesia de Éfeso? Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes, como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Somos llamados a amar al Señor, no a hacer grandes obras, no a un arduo trabajo. Hay una diferencia enorme entre el arduo trabajo y las obras que se hacen por amor al Señor. Enorme. ¿Qué soñamos los pastores, los líderes de esta iglesia? ¿Qué soñamos? Soñamos por gente que se levante al servicio. Yo no estoy aprovechando el púlpito para reclutar gente. Lo que estoy diciendo, el resultado de amar tanto a Cristo, debería dar como resultado, por ejemplo, el servicio para Él y para lo que Él ama, que es la iglesia. Pocos hermanos haciendo mucho o muchos hermanos haciendo lo que tienen que hacer. Eso es lo que soñamos. Por eso te animo a que avances en el proceso de madurez espiritual. Somos llamados a eso. Y que nunca el Señor nos encuentre de esta manera, con un amor perdido por Él, fijando nuestros ojos en otras cosas y no en el Señor. ¿Nos podemos equivocar? Sí. ¿La carne juega un rol, una influencia? Sí. Por eso hay que matarla de hambre. Pero ya no hay poder del pecado sobre nuestra carne. Ahora tenemos la posibilidad de elegir a quién vamos a alimentar. Te invito a que te pongas de pie. La vida de la carne es la muerte del cristiano. Le das vida a tu carne, muere tu hombre espiritual. Pero la muerte de la carne es la vida del cristiano. Te invito a que cierres tus ojos. La identidad de esa chica no se perdió. Ella sigue teniendo su fe en Cristo. Solo que tiene que decidir si esa lucecita se apaga y se pierde entre la multitud, o si se sale de la multitud y vuelve a fijar sus ojos en Cristo para amarlo más, para amarlo mejor, más intensamente. Si tu amor se ha enfriado, yo te digo en esta mañana, aún sos hijo. Tu identidad no se ha perdido. Podés volver a encender ese fuego del primer amor, podés. Es tu decisión. Pero la decisión es matar cada día tu carne y alimentar tu hombre espiritual en la presencia de Dios, para desear como Él desea, para amar como Él ama
para sacrificarse como Él lo hace. Tu decisión es para vos, en primer lugar, sí, es para vos. Pero tiene un impacto enorme en tu familia. Y por sobre todas las cosas, tiene un impacto enorme en la iglesia, en la novia de Cristo. Te invito a amar lo que Él ama en esta mañana. Señor, gracias por este llamado que nos has hecho en esta mañana. Y eso es un llamado a amarte por encima de todas las cosas, Señor. No es un llamado a trabajar. No es un llamado a hacer buenas obras, es un llamado a amarte. Yo te invito a que en esta mañana enciendas tu corazón para retornar a ese primer amor. Volvé a tu primer amor. Volvé a la motivación correcta. De nada importaría tener una construcción, tener una escuela o lo que fuera, si nuestra motivación no es amar a Cristo. Que tu proceso de madurez espiritual no se detenga. Así como esa mariposita, que fluya. Y no estás solo en ese proceso, porque la voluntad de Dios es tu santificación. Es lo mejor. Déjalo al Señor que te lleve en ese proceso. Abandonate en sus brazos y amalo por encima de todas las cosas. Señor, gracias. Te adoramos y te bendecimos. Queremos amarte por encima de todas las cosas. Y gracias porque no estamos solos en ese proceso, porque tu Espíritu Santo nos va a dar eso que necesitamos. Gracias, Dios. Queremos amarte por encima de todas las cosas. Señor, si hay en este lugar alguien que ha enfriado su amor, aún, Señor, que pueda reconocer que es hijo y que puede volver. Señor, si como iglesia en algún momento hemos cerrado el blanco, te pedimos perdón, porque vos sos el centro de todo lo que hacemos. Anhelamos que seas nuestra devoción, que seas lo primero en esta iglesia, pero también en nuestros hogares. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Si sos llamado al servicio en esta mañana, no te detengas. Si Dios puso algo en tu corazón, no te detengas. Preguntá. Hay mucho que hacer por amor al Señor. Mucho que hacer. No detengas tu proceso espiritual. Gracias, Señor, por lo que has hablado en esta mañana a cada miembro de esta congregación, al que esté escuchando en una transmisión y a nuestra querida iglesia. Te amamos, Dios. Amén. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea
de la